Muy buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Estamos muy contentos y muy dichosos por vuestra presencia y por vuestro deseo de querer formaros. Vamos a comenzar con la oración inicial. Vamos a proyectar, vamos a hacer la oración del catequista, pero antes y después vamos a hacer un canto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si queréis, nos podemos poner de pie, invocamos al Espíritu Santo y así presentamos la mañana. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, desciende sobre nosotros esta mañana. Desciende sobre nosotros esta mañana. Acompáñanos en este día de formación que tenemos de catequistas. Te pedimos especialmente que te derrames sobre las personas que nos van a hablar de ti, Señor, para poder mejorar nuestra labor como catequistas. Que nos abras los oídos, que nos abras el corazón y que nos acompañes en esta mañana y luego de vuelta a nuestras parroquias para llevar todo lo que vamos a recoger hoy. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Todos juntos. Señor, haz que yo sea tu testigo para comunicar tu enseñanza y tu amor. Concédeme poder cumplir la misión de catequista con humilde y profunda confianza. Que mi catequesis sea un servicio a los demás, una entrega generosa y viva de tu Evangelio. Recuérdame continuamente que la fe que deseo irradiar la he recibido de ti como don gratuito. Ayúdame a vivirla con responsabilidad para conducir a ti a los que me confías. Hazme verdadero educador de la fe, atento a la voz de tu palabra, amigo sincero y leal de los demás, especialmente de mis compañeros catequistas. Que sea el Espíritu Santo quien conduzca mi vida para que no deje de buscarte y quererte, para que no me venzan la pereza y el egoísmo, para combatir la tristeza. Señor, te sirvo a ti y a la Iglesia, unido a tu Madre María, que como ella yo sepa guardar tu palabra y ponerla al servicio del mundo. Amén. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer.
Pues vamos a presentar esta jornada de formación diocesana de catequistas. Os recuerdo que en el Directorio para la Catequesis de 2020 tenemos mucha información para todo lo que tiene que ver con nuestra función eclesial en la catequesis. En el capítulo 4 se habla de la formación de los catequistas y dice que nuestra formación tiene que ser un proceso permanente, que siempre tenemos que estar formándonos. Por eso es importante la formación que se haga en las parroquias y desde aquí vamos a hacer siempre también una pequeña ayuda. En los números 31 a 37 del Directorio para la Catequesis tenemos recogido lo que es el proceso evangelizador. Todo proceso evangelizador empieza por esa acción misionera, donde nos dedicamos a hacer un primer anuncio para despertar la fe en aquellos que no la conocen. Damos gracias porque en estos últimos años nuestro obispo y nuestra diócesis está trabajando y apostando mucho por el primer anuncio. La Vicaría de Evangelización está también ofreciéndonos diversos métodos para utilizarlos también en las parroquias. Pues justo al terminar esta etapa o acción misionera, la segunda acción que le corresponde a la Iglesia es la acción catequético-iniciática. Es decir, esas personas que han despertado a la fe, tenemos que hacer que esa fe se torne madura, viva, eficaz, ¿vale? Y que puedan profesarla. Y eso es lo que hacemos en la iniciación cristiana, con aquellos adultos que quieren ser bautizados, por ejemplo, o con aquellos niños que queremos completar después de su bautismo, con la confirmación y con la Eucaristía, ese proceso de iniciación cristiana. Después ya tocará, cuando ya están iniciados, la acción pastoral, que es permanente. Bueno, pues estamos de enhorabuena porque el 8 de febrero del año pasado nuestro obispo instituyó de manera formal el catecumenado bautismal de adultos. Tenemos un material precioso también que estamos llevando por las vicarías y por las parroquias y acompañando esta institución del catecumenado bautismal tenemos también una enhorabuena y es que la Conferencia Episcopal ha editado el nuevo catecismo para adultos, para aquellos que no han conocido todavía a Cristo o para aquellos que habiéndolo conocido se han apartado del Señor y hay que revitalizar también su vida cristiana. Y por eso hemos invitado a la hermana María Granados Molina. Ella es la subdirectora del secretariado de la Comisión Episcopal de Evangelización, Catequesis y Catecumenado de la Conferencia Episcopal Española. Es archiconocida, ¿verdad? La habéis visto en la formación permanente que nos hacen también desde la conferencia y hemos visto pues, en muchos vídeos de YouTube, con catequesis para niños especialmente, y la verdad es que es una alegría para nosotros tenerte a ti, aquí. Es hermana de la Congregación de las Esclavas Carmelitas de la Sagrada Familia, en la actualidad vive en Ávila, y fue también delegada episcopal de catequesis y catecumenado en la diócesis de Cuenca, anteriormente. Y desde hace 8 años está colaborando en esta comisión de la que hemos hablado de la Conferencia Episcopal Española. Sobre todo, porque ayer nos quedamos con eso, disfruta con la catequesis, disfruta con el catecumenado. Así que esperemos que nos transmita también el disfrutar también, porque nosotros también queremos hacerlo, con esta labor que el Señor nos ha encomendado. Pues todo tuyo. Buenos días. Gracias, Antonio, por esta presentación, por la posibilidad de estar aquí. La verdad que es verdad, el Señor me concede disfrutar mucho de la catequesis y del trabajo con los catequistas. Siempre uno sale beneficiado, ¿no? Yo creo que la experiencia de la catequesis es que uno aprende, ¿no? y se enriquece en esa sesión semanal con los chicos, con los adolescentes, con los jóvenes. Pues eso me pasa a mí cuando estoy con vosotros catequistas, que disfruto, que aprendo y que me encanta compartir lo que yo he recibido y que así pues hagamos onda expansiva. Y además, bueno, pues también para mí es un privilegio en este momento poderos acercar al catecismo, al nuevo catecismo de adultos, Buscad al Señor.
Eso es lo que pretendo en este ratito que tengo con vosotros especialmente, y después también en el taller desarrollaremos un poquito que lo podáis tocar y gustar también vosotros. Y ojalá, ¿no?, el Espíritu, lo hemos invocado al principio de esta sesión, pues ojalá nos permita disfrutar a todos de este momento, de este tiempo y de adentrarnos en este catecismo Buscad al Señor. Quizá la primera pregunta que nos pueda surgir es ¿por qué un nuevo catecismo de adultos? ¿Realmente lo que necesitamos ahora es un catecismo? ¿No? Con los tiempos que están corriendo, ¿es un catecismo lo que los obispos pueden ofrecer a nuestra sociedad, a nuestra gente? ¿Y quiénes son sus destinatarios? ¿No? Son como 3 preguntas clave antes de adentrarnos propiamente en el catecismo, en la guía y en la carpeta de celebraciones, que es un pack, van juntos y vamos a intentar, pues eso, ¿no?, ver el enlace, cómo están relacionados el uno con el otro para poder entender bien el acto catequético, ¿vale? Porque la catequesis, también nos lo dice el directorio, tiene una identidad propia. No todo es catequesis, no todo vale, ¿no? Y eso lo sabemos nosotros, catequistas, que es verdad que a veces podemos tener como inquietud y como objetivo que los chicos, que los adolescentes, que los jóvenes se lo pasen bien, pero sabemos que catequesis no es solo que se lo pasen bien, es importante que disfruten, que se sientan en familia, que vengan a gusto a la catequesis, muy importante, ¿no? Pero nosotros tenemos entre las manos, el Señor nos ha confiado, nos ha llamado a algo más, y es a hacerles presente el amor que Dios les tiene, ¿no? Y esto es tan grande que nosotros, eso, ¿no?, la inquietud de formarnos es para saber cómo transmitir este amor, cómo esta experiencia de Dios podemos nosotros contagiarla. Y ahora los obispos, los obispos en España siempre han tenido mucha inquietud por el tema de los catecismos. De hecho, no penséis, ¿no? Son muy poquitas las conferencias episcopales del mundo que tienen tan reglado el tema de los catecismos, ¿vale? Cuando el Papa San Juan Pablo II nos dio, ¿no?, después del Concilio Vaticano II, después de una trayectoria, ¿no?, el catecismo de la Iglesia, él pide que cada conferencia episcopal ya bebiendo de la fuente del catecismo, pero haga acercar el catecismo, la doctrina de la fe, a las distintas realidades, tanto a nivel de cultura, social, edad, ¿no? Y los obispos españoles esto lo han asumido muy mucho y han dicho, nosotros a por ello. De hecho, este es ya el último catecismo en este proceso, en este itinerario de cómo acercar el catecismo de la Iglesia Católica a las distintas realidades, pues este es el que culmina este proceso, ¿vale? Porque tenemos el catecismo Mi encuentro con el Señor, que es de 0 a 6 años para el despertar en la fe. Tenemos Jesús es el Señor, que es de 7 a 10 años. Tenemos Testigos del Señor, que es de 10 a 14 en adelante, y ahora ya tenemos el catecismo para adultos que ya culmina. También porque en España, los obispos españoles tienen mucha inquietud por el tema de la catequesis, y de una catequesis bien estructurada, orgánica, sistemática. Eso, ¿no? Que no todo vale como catequesis. Entonces, para que nosotros catequistas sepamos bien cuál es el contenido de la fe, qué es lo que... Es verdad, podemos utilizar un método u otro, y ahí pues seguro que hay una gran variedad de métodos entre vosotros, pero lo que es el contenido de la fe no podemos decidir cada uno, bueno, pues yo voy a hablar de esto, el otro, y no, sino que necesitamos, y entonces los catecismos lo que nos ofrecen es ese elenco, ¿no?, de temas que nos van adentrando, que nos van haciendo gustar, que van ayudándonos a saber bien cómo transmitir el cómo y el qué transmitir de la fe. Entonces, ¿por qué un nuevo catecismo de adultos? Pues porque eso, ¿no?, responde a esta inquietud de los obispos de completar todo el proceso a la luz del catecismo de la Iglesia Católica, y porque también es una realidad que se está despertando mucho en España. Es decir, el número de adultos que acuden a la Iglesia solicitando los sacramentos porque no han recibido el bautismo y desean ser cristianos, aumenta de día en día en España, ¿vale? Una realidad que a nosotros nos podía parecer, bueno, eso es para otros países, para otras realidades, pero ya nuestra España secularizada también está deseando, también está anhelando, ¿no?, al final
todos tenemos un deseo de felicidad, tenemos un deseo de plenitud, ¿no? Y Dios va tocando. Les compartí ayer en la cena, Antonio, que ¿no? el sábado pasado estaba en Barcelona acompañando a un grupo de catecúmenos, de adultos sin bautizar, que están haciendo el proceso. Allí eran más de 50 y faltaban. Y eso, ¿no? La inquietud, gente joven, no pensemos, ¿no?, que esto ya cuando uno no sabe qué hacer, dice, bueno, pues voy a hacerme católico. No, sino que un grupo de jóvenes significativo, por eso, porque sienten un vacío en su corazón, porque han vivido experiencias muy duras y de repente Dios les ha salido al encuentro. Y ellos han sabido descubrirle, han sabido ver ahí la mano de Dios y desean, ¿no? Acuden a la iglesia solicitando los sacramentos. Entonces sí, es el momento del catecismo. Y también porque estamos, como bien sabemos, en un ambiente muy relativista, ¿no? Parece que todo vale, parece que, bueno, pues ya está, si yo lo siento, pues esto tiene que ser verdad, porque como yo lo siento, que tú no lo sientes, ese es tu problema, pues para ti no será verdad. Entonces, el contenido de la fe, ¿no?, que realmente nos cimente la fe, es muy importante, ¿no? Por eso los obispos se preocupan de que tengamos un catecismo como contenido de la fe. Y, bueno, vamos a ir viendo, me voy yo hablando sin la diapositiva. Estamos en nuevos tiempos, ¿no? Una cultura, una sociedad secularizada, ¿no? Esto que vamos viviendo, este ambiente que respiramos. Es verdad, ¿no?, que Barcelona y otras diócesis pues no tienen la realidad que la zona del sur, pero ahí estamos, ¿no?, todos ya empapados, ¿no?, como nos va llegando, ¿no?, toda esta realidad. Somos conscientes de que ha desaparecido ese régimen de cristiandad, ¿no? Lo que antes la fe pues se transmitía en casa, se transmitía en el ambiente, se transmitía en la escuela. Ahora ya sabemos que eso son realidades que no transmiten la fe, o no todas, evidentemente, ¿no? Hay muchas realidades, muchas familias que sí transmiten la fe, muchos colegios que sí transmiten la fe, muchos ambientes que sí transmiten la fe, pero hay otros muchos que no. Entonces ya no hay ese régimen de cristiandad. Se ha roto esta cadena de la transmisión y tenemos nuestras comunidades pues envejecidas y muchas veces cansadas, ¿no? A mí eso, ¿no?, cuando comparto, ¿no?, la inquietud catequética, sobre todo con los sacerdotes, ¿no? Cuántas veces el peso, ¿no?, el peso en el ámbito de la parroquia, en el ámbito donde se mueve, ¿no? A veces uno se siente pues cansado, ¿no?, porque parece que no dan los frutos que nosotros, ¿no?, el empeño, la apuesta, nunca hemos tenido tanta apuesta catequética como tenemos ahora, ¿no? Y ves los frutos y dices, ay, Dios mío, y realmente estos son los frutos después de tanto empeño, después de tantos materiales, después de tanta inquietud. Bueno, pues para no desalentarnos, para alentarnos en el fuego del Espíritu, pues los obispos siempre están ahí como azuzando, ¿no?, para que no nos dejemos llevar de esto, que no deja de ser una tentación. ¿Qué estamos llamados? Estamos llamados a una renovación pastoral y a una conversión pastoral personal y comunitaria, ¿no? Esto que el Papa Francisco insiste a tiempo y a destiempo. La clave de que se renueven nuestras comunidades pastorales empieza por mi propia conversión. Si yo me abro a la acción de Dios, Dios hace cadena y se transmite, ¿no? Y yo creo que todos tenemos experiencia de esto, ¿no? Cuando yo vibro, hago que el que está a mi lado vibre. Si yo estoy apabullado, si yo me siento cansado, si yo es que ya de verdad otra semana catequesis, otra vez los niños, ¡ay, los padres! Bueno, si nos podemos hablar de los padres, ¡ay! Pues no, venga, vamos con ánimo renovado. Y entonces eso, pues esta invitación a ponernos en marcha, a redescubrir el mandato misionero de Jesús, id al mundo entero, haced discípulos y bautizad. Este es el mandato de Jesús que después de más de 2000 años sigue resonando en cada corazón de un catequista. Esta es la llamada que habéis recibido y por eso estáis esta mañana aquí, porque habéis recibido esta llamada y no os podéis quedar en casa diciendo, bueno, pues otros que lo hagan. No, aquí estamos. Tomar conciencia de que la Iglesia existe para evangelizar. La Iglesia existe para evangelizar. Es que esta es la vocación por excelencia, anunciar la buena noticia. Dios nos está amando. Yo me gusta preguntarme muchas veces, bueno, ¿y Dios qué está haciendo ahora? Dios está amando. Y yo lo que hago es sumarme, es decir, voy a dejarme amar para ser cadena en ese amor de Dios, ¿no? Entonces,
La Iglesia existe para manifestar, para transmitir, para contagiar, para hacer presente este amor que Dios nos tiene. Necesitamos construir comunidades en salida misionera, discípulos misioneros, nada de estarse en casa. Hagamos lío, dice el Papa, pues venga, vamos a hacer lío también en la diócesis de Murcia. Renovación de nuestras comunidades, ¿no? Todos sentimos la necesidad, pues a veces eso, la edad que va pasando, que es muy rica, ¿no?, la experiencia en el transcurrir de los años, pero también es verdad que necesitamos contagiar a otros jóvenes para que transmitan y se hagan cadena en esta celo por la evangelización. Y necesitamos, ¿no?, lo dice el Papa, evangelizadores con espíritu y con una sólida vida espiritual, ¿no? A mí, de los números del directorio que más me gustan, el número 112 y 113, bueno, a mí me sobrecoge, ¿no? Porque al final dice, ¿dónde está la eficacia del catequista? ¿La eficacia del catequista está en el método? ¿La eficacia del catequista está en utilizar las redes, los medios de comunicación? No. La eficacia del catequista está en su unión con Jesús. Nos puede parecer, y a veces nos deslumbran esos catequistas, que es verdad que tienen una habilidad fascinante, y bendito sea Dios. Vamos a aprender de ellos, pero que ninguno se sienta, no, es que yo el mundo de las redes, madre mía, no pasa nada, no pasa nada. ¿Cómo es tu unión con Jesús? Si estás en comunión con Jesús, si estás unido, si pasas tiempo con Él, si celebras los sacramentos, ahí está tu eficacia evangelizadora. No depende de tus palabras. Uno puede hablar maravillosamente, ¿no? A veces pasa esto con los sacerdotes en las homilías. ¡Ay, qué bien ha hablado! ¿Qué ha dicho? Espera, que no me acuerdo. No, eso, nos encanta. Nos encanta cómo habla, nos dejan embobados, pero al final el contenido pues no me ha llegado. Entonces, no depende de las palabras, no depende de mi eficacia, depende de mi unión con Jesús. En la medida en que yo esté unido a Jesús, ahí Dios actúa, y actúa en mí y actúa en los destinatarios que Él me ha confiado. Por eso, un nuevo tiempo, un tiempo nuevo, en el que el Señor quiere seguir ofreciendo su salvación a los hombres de nuestro tiempo. Retos esperanzadores para todos nosotros. Es tiempo de esperanza, no es tiempo de sentarnos y de esperar que vengan otros tiempos. Es nuestro tiempo, estamos aquí, Dios nos regala existir en el siglo XXI, podríamos haber existido en otro tiempo, pero no, Él nos ha soñado para hoy, para dar respuesta. Así que la mies es mucha, así que vamos a ponernos a trabajar. Un gran sector de la población, entre 20 y 60 años, están alejados de la fe, ¿no? Hay una decadencia, bueno, históricamente en España, ¿no?, también se puede hacer un análisis y ver qué ha pasado. Bueno, pues sí, ha pasado algo que se ha roto, ¿no? Mi generación de compañeros del cole, pues ya no han vivido la fe, no han tenido, al final mi catecismo era pregunta-respuesta. Bueno, pregunta-respuesta valía en aquel momento y no necesitábamos más, pero sabemos que hoy no vale pregunta-respuesta. Una llamada evangelizadora y acompañar los procesos de fe por medio del catecumenado bautismal o la revitalización de la vida cristiana. Para eso viene este catecismo. Para eso los obispos españoles dicen, aquí tenéis un instrumento, el contenido de la fe para estos adultos que no han recibido el bautismo y que desean, por circunstancias de verdad impresionantes, los caminos de Dios son inescrutables, para esa persona que dice, llama a la puerta de la iglesia, quiero recibir el bautismo, quiero hacerme cristiano. O esos otros hermanos nuestros que sí, que fueron bautizados, que sí, que hicieron su primera comunión, pero no han tenido una experiencia de encuentro con Jesús, no han vivido, y con motivo, pues a veces de la catequesis de los hijos, a veces de una enfermedad, a veces de circunstancias vitales, bueno, pues llaman a la puerta de la iglesia y dicen, quiero descubrir mi fe. Resulta que es un regalo que no he abierto y quiero que me ayudes a abrirlo. Y para eso, pues da respuesta este catecismo. Y qué importante, y esto es una llamada, ¿no?, de ofrecer catequesis de adultos en las comunidades parroquiales. Es decir, tenemos muy claro que tenemos que ofrecer catequesis de niños, tenemos muy claro que tenemos que ofrecer catequesis de adolescentes, tenemos muy claro que tenemos que ofrecer catequesis a los jóvenes, pero los adultos también
están necesitados de que desde el ámbito de la parroquia se les ofrezca esta formación. Eso, que no nos explicaba antes el proceso de evangelización, ¿no? Primer anuncio, catequesis de iniciación y etapa pastoral. Nuestros adultos, algunos sí, están en etapa pastoral, pero muchos de ellos están en etapa de proceso catequético. O no, porque eso, pues experiencias, métodos de primer anuncio, que bonito, ¿no? Que la diócesis de Cartagena-Murcia, el tema del primer anuncio esté resonando, ¿no? y esté haciendo eco. Bueno, pues para esas personas que están viviendo ese primer anuncio, que las comunidades ofrezcan un itinerario catequético, y a ese responde este nuevo catecismo. El nuevo catecismo está inspirado en el RICA. ¿Qué es el RICA? El RICA es el Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos. Fíjense, ¿no? Es el primer ritual que surgió después del Concilio Vaticano II, es de 1972, pero como en otros ámbitos, ¿no? Podríamos decir que es el gran desconocido, ¿no? A veces al Espíritu Santo decimos que es el gran desconocido, pues el RICA es el gran desconocido. También, por esto que les comentaba antes, ¿no? Porque quizá en España, bueno, pues tampoco hemos considerado que estábamos en ese momento vital, pero ahora ya sí, estamos en el momento vital de redescubrir, de conocer, de profundizar qué es el RICA, este ritual, ¿no? Está vinculado al ámbito de la liturgia, pero es verdad que también da muchas claves, ¿no? En las prenotandas, da muchas claves en cómo atender catequéticamente este proceso, porque es un proceso catequético y litúrgico, no se puede separar. Por eso, cuando hemos preparado la edición del catecismo, nos hemos preocupado no solo que salga la guía para el acompañante, sino también que salga la carpeta de celebraciones, porque el RICA tiene su propio itinerario de celebraciones y es muy importante que vaya acompasado. Es decir, que todo lo que vayamos experimentando y viviendo en el proceso catequético vaya teniendo su resonancia litúrgica celebrativa, y a la vez lo que vamos viviendo a nivel de celebración, de liturgia, de adentrarnos en el misterio de Dios, vaya teniendo su equivalencia en el ámbito de profundizar en la fe y del contenido de la fe. Por eso la estrechísima relación entre catequesis y liturgia. Y así lo contempla este catecismo. Los demás catecismos también, ¿vale? Pero es verdad que a la hora de ofrecerlo, quizá en este no hemos tenido como esa especial inquietud, ¿no? Los otros está contemplado en la guía de Jesús es el Señor, está contemplado la dimensión celebrativa y las etapas y el proceso, ¿no? Pero es verdad que ayuda pues tenerlo todo en la mano y decir, bueno, pues entonces ya aquí lo tenemos, vamos a por ello. Y el RICA tiene estructura, ¿vale? Que es la misma que contempla el catecismo y que podéis encontrar en los paneles que tenemos aquí delante, ¿vale? Tenemos el precatecumenado, el catecumenado, purificación e iluminación y la mistagogía. Son las 4 etapas y cada etapa tiene bueno, pues su proceso, ahora lo vamos a ver en lo referente a los temas del catecismo, y también, ¿no? Hay como entras en una habitación y para pasar, ¿no? Del precatecumenado al catecumenado tienes un rito, una celebración, que es la entrada al catecumenado. Haces el itinerario catecumenal, que es el más prolongado, ahora lo veremos. Bueno, pues para pasar a la siguiente etapa de purificación e iluminación tienes el rito de elección. Pasas y estás en la etapa de purificación e iluminación, que es la más cortita, porque es la última cuaresma previa a la recepción de los sacramentos, y ya recibes los sacramentos de iniciación cristiana, bautismo, confirmación y Eucaristía. Y pasas a la etapa de la mistagogía, de esa profundización y gustar los sacramentos. Bueno, pues ahora no sé si hay alguna pregunta así en esta introducción muy general. ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? Pues venga, vamos a adentrarnos en el catecismo Buscad al Señor. ¿Qué contiene este catecismo? ¿Cómo está pensado? ¿Cómo se ha diseñado? ¿Cuántos temas tiene? Bueno, pues tiene 49 temas, ¿vale? En esas 4 partes, precatecumenado, catecumenado, iluminación y mistagogía. ¿Vale? Bueno, la portada también, todo está muy pensado, ¿vale? No, la verdad que nada fue así de, bueno, pues esto nos viene bien, vamos a ponerlo, no. Está pensado, ¿no? Es de la iglesia de San Andrés en Roma y vemos, ¿no? Vemos a Juan Bautista,
indicando a Jesús, este es el Cordero de Dios, se lo está diciendo a Andrés, pero Andrés a la vez se lo está diciendo a Juan, ¿no? Aquí el autor ha querido dos evangelios que para nosotros son como dos momentos distintos, aquí los une, ¿no? Pero al final, eso, buscad al Señor, ¿no? El proceso catecumenal es esa búsqueda del Señor. Ha surgido en mí la chispa, ha surgido en mí el deseo de Dios y necesito buscarlo. No me puedo quedar estancado, sino que esa llamada, esa invitación, ese anhelo, ¿no? Buscad al Señor. Pues Andrés, que lo recibió de Juan y no se lo calla, se lo dice a Pedro, ¿no? Al final, el modelo de catequista es Juan Bautista, que no se guarda para sí reconocer quién es el Cordero. Ahí está el Maestro, ahí está Jesús, el Señor. Bueno, pues yo lo recibo y lo paso, ¿no? Como hizo Andrés con su hermano Juan. No hay mejor servicio al hermano que mostrarle dónde está el Señor, ¿no? Pues esto es lo que nos recoge esta portada de nuestro catecismo, buscad al Señor. También decir que el hecho de ser un catecismo, tenemos la certeza de que contiene la fe de la Iglesia. Este catecismo nosotros en España lo hemos elaborado en 3 años, ¿vale? El equipo redactor después pasó a los obispos en plenaria, es decir, todos los obispos españoles tuvieron el documento en sus manos, lo leyeron, hicieron algunas pequeñas aportaciones a lo que se les ofrecía y aprobaron, y además hay quien dice que es un milagro, porque fue aprobado en la primera plenaria. Es decir, normalmente un catecismo requiere como varias plenarias, ¿no? Para que los obispos al final vean que sí, ¿no? Que contiene la fe de la Iglesia. Pues este catecismo en la primera plenaria de noviembre del 22 fue aprobado por mayoría absoluta y de ahí pasó a Roma, ¿vale? A la Santa Sede, para que la Santa Sede nos confirme que este catecismo contiene la fe de la Iglesia, ¿no? Y es el decreto que tiene al comienzo del catecismo, aparece un decreto donde Roma confirma que contiene la fe de la Iglesia. Así en todos los catecismos. Mi encuentro con el Señor, Jesús es el Señor, testigos del Señor, todos los catecismos, para que se reconozca como catecismo, ¿vale? Si no, hablamos de material catequético, que existen muchos, ¿vale? Pero la diferencia entre un material catequético y un catecismo es esto: se ha ido a Roma y está confirmado el contenido de la fe, o si no es algo que, bueno, pues nosotros hemos elaborado. Creemos que contiene la fe de la Iglesia, pero no a ese nivel, ¿vale? Entonces, nos vamos a encontrar en el catecismo estas, ¿no? Insisto, ¿no? Estas 4 partes. Cada una tiene un color y está pensado también el color, ¿no? El tema del precatecumenado, en verde, verde esperanza, es el momento, ¿no? del primer despertar, es como un deseo incipiente, es como haber tenido, ¿no? Un encuentro con el Señor que le sacude a la persona y dice, no, pero es verdad que después de esa experiencia, la esperanza de que eso vaya cuajando, ¿no? Y vaya calando en su experiencia vital, no simplemente de ese primer momento, ¿no? Entonces, bueno, pues verde esperanza de que eso que ha empezado, eso que ha surgido en el corazón de la persona pueda madurar y llegar a conformar a un cristiano de vida plena. Pasamos, ¿no? El rito de entrada al catecumenado. El catecumenado, dicho de paso, ¿no? La celebración de la entrada al catecumenado es preciosa, ¿no? Qué importante también que estas celebraciones, ¿no? Ahora que está institucionalizado en la diócesis de Cartagena-Murcia el catecumenado, que no las hagamos en privado, que no se quede en algo, pues eso, ¿no? Como si no estuviera bien, como si tuviéramos que esconder algo. No, al contrario, ¿no? Bendito sea Dios que sigue llamando a hombres y mujeres, a niños, ¿no? Cuando llegan a nuestras parroquias en edad catequética sin haber recibido el bautismo. Pues nada, a por todas. Y además es tan bonita la experiencia de la comunidad parroquial que engendra, que da vida. La Iglesia sigue dando vida, sigue dando cristianos, ¿no? Y esto es muy importante y esto nos hace sentir que la Iglesia está viva y engendra, ¿no? Entonces, de verdad, que no hagamos estas celebraciones siempre, ¿no? Las manifestemos y nos hagamos sentir, ¿no? Y hagamos sentir a la comunidad parroquial parte de esta vida que la Iglesia está dando, ¿no? Tanto a nivel de parroquia como a nivel de diócesis.
La etapa del catecumenado, color marrón, porque es un tiempo donde Dios va trabajando, ¿no? Como la imagen del alfarero, ¿no? Nos va trabajando. Es un itinerario. La etapa del precatecumenado tiene 8 temas, la etapa del catecumenado tiene 26, creo que es, ¿no? Por eso, ¿no? Porque ya es un proceso, ahí ya se va, además, desde la dimensión del credo que cree la Iglesia, que vive la Iglesia, los mandamientos, la dimensión moral, que ora la Iglesia, la oración del Padre Nuestro, y que celebra la Iglesia. Un primer acercamiento a los sacramentos, sin entrar en profundidad. Todo eso lo vemos en la etapa del catecumenado. Por eso el color marrón, ¿no? de ir formando, de ir dándole forma, la forma de Cristo, a la persona que ha solicitado o que está haciendo ese proceso de maduración en la fe. La etapa de purificación e iluminación no es una etapa, el rito, ¿no? de este rito se hace el primer domingo de Cuaresma, ¿no? Si el proceso litúrgicamente empieza en su momento, ¿no? Si empieza en otro momento, pues en otro momento se hace. No tenemos que ceñirnos, ¿no? El RICA no nos ciñe, solo nos propone. Bueno, pues sí, puede ser pues que empiece en ese primer domingo de Cuaresma y eso, ¿no? Es un tinte penitencial, es un tinte de purificación. De hecho, ya las catequesis, ¿no? Solo tiene 4 catequesis a la luz de los 3 escrutinios y un tema de la Virgen María. ¿No? Porque aquí sí que la estrecha relación entre lo que se transmite en la catequesis y la dimensión celebrativa está en total paralelo, ¿no? Y ya eso son unas catequesis como más espirituales, como más disponer el corazón. Disponer el corazón porque ya, y además es muy bonito, ¿no? El catecúmeno deja de llamarse catecúmeno y se llama elegido. Es que estás elegido para recibir los sacramentos de iniciación cristiana, ¿no? Ya estás en esa etapa final. Entonces, ese color morado de purificación, de preparación, de disponer el corazón. Y por último, la etapa, ¿no? Una vez que se han celebrado en la vigilia pascual o en tiempo de Pascua los sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación y Eucaristía, la mistagogía, ¿no? Ese tiempo en el que ya se va gustando los sacramentos, ¿no? Son temas sobre los sacramentos, donde eso que se ha recibido y uno desea ir afianzándonos, gustando, saboreando, bueno, pues en esa clave. Esto para las personas no bautizadas, pero claro, y para las personas que ya están bautizadas, que no van a volver a recibir el sacramento del bautismo, de la Eucaristía, la confirmación puede ser, depende, ¿no? Si lo ha recibido antes, si no, pero sabemos que son sacramentos que no se reciben más de una vez, ni bautismo ni confirmación. Entonces, este proceso va en paralelo con ese redescubrir, es decir, estás bautizado, tienes la gracia de los sacramentos en tu vida, pero vamos a ir abriendo, vamos a ir gustando, vamos a ir descubriendo poco a poco, ¿no? Entonces, en la carpeta de celebraciones, también lo veremos un poquito más detenidamente al final, pero eso van en paralelo, ¿no? El rito de admisión al catecumenado para los no bautizados, pero también un rito de acogida a la comunidad parroquial, a aquella persona que desea hacer ese proceso de revitalización en la vida cristiana. Hay celebraciones que son propias del catecumenado, como son los escrutinios, bueno, pues esas no tienen paralelo con los adultos ya bautizados, ¿no? Pero la mayoría de las celebraciones sí que tienen ese paralelo entre estar bautizado y no estar bautizado, que no es lo mismo, pero en este itinerario lo sigue. ¿Sí? Sí. Vale, entonces, bueno, pues ahí tenemos ¿no? lo que sería el índice de estos temas, la etapa del precatecumenado, del catecumenado, como le decía, más amplia, qué vive la Iglesia, qué cree la Iglesia, qué celebra la Iglesia, qué ora la Iglesia, y la etapa de purificación e iluminación y la etapa de la mistagogía. 49 temas en total. ¿Y cómo es la estructura de cada uno de los temas? Ahora vamos a ver un tema, ¿no? Pero para que sepan, ¿no? Los 5 apartados que nos vamos a encontrar en cada uno de los temas. El primer apartado es lámpara es tu palabra para mis pasos, ¿no? Todos los catecismos, ¿no? Tienen la palabra de Dios, como no puede ser de otra manera, como fuente de la catequesis, ¿no? También así nos lo dice el directorio, ¿no? Pero en este catecismo se ha querido tener especial inquietud en que sea la palabra de Dios la que marque el proceso del tema.
Es decir, a la luz de la palabra de Dios desarrollamos el tema. La vida del catecúmeno, la vida de la persona que desea revitalizar su vida cristiana, tiene que estar iluminado por la palabra de Dios. Entonces, hay un pasaje bíblico que ilumina lo que vamos a ver en el contenido del tema a desarrollar. Después, el segundo apartado está para iluminar la vida. Claro, eso, son nuestros adultos del siglo XXI. Ahí hemos intentado, pues con un lenguaje sencillo, cercano, suscitar preguntas, ¿no? También porque eso, cuando damos respuesta a preguntas que no nos hacemos, es que no nos interesa, ¿no? Al final, pues uno lo olvida, porque como no ha surgido en mi corazón esa pregunta, pues no necesito una respuesta. Entonces, en ese apartado lo que pretendemos es suscitar preguntas que luego van a ser contestadas a lo largo del desarrollo del tema, o si no, a lo largo del itinerario, pero eso, ¿no? En un lenguaje, ya digo, hemos intentado que sea cercano, hemos intentado que sea actual, que ayude a la persona a plantearse preguntas sobre el tema que se va a desarrollar. Después ya tenemos el apartado sólido, que es la fe de los cristianos, que está siempre, siempre apoyado en el Catecismo de la Iglesia Católica y en el compendio. De hecho, en el margen vamos a encontrar a qué números del Catecismo de la Iglesia Católica hace referencia o a qué números del compendio. Y también nos vamos a encontrar algunas preguntas con respuesta, pues eso, ¿no? Que pueden ir surgiendo en el desarrollo del tema, pues respuesta fácil para entender mejor el contenido. Después está la expresión de la fe. Eso, una vez que se ha expuesto la fe, ¿cómo se expresa? Pues se expresa desde la dimensión litúrgica, desde la dimensión orante y desde el compromiso de vida, ¿no? Entonces, en esos tres aspectos aparece pues, una pequeña oración, una pequeña vinculación con la liturgia y un compromiso de vida que vaya forjando en la persona esa identidad y esa experiencia de vida cristiana. Y por último, la fe hecha cultura. Igual en este catecismo se ha tenido mucho la inquietud de que la fe y la cultura estén en relación, ¿no? En España tenemos un rico patrimonio cultural, ¿no? Qué bonito en España y fuera de España, ¿no? Porque no solo se utilizan obras españolas, ¿no? Pero eso, ¿no? La fe ha sido plasmada tan bellamente, tanto a nivel de pintura como de escultura, como de literatura. Entonces, siempre se ha querido, en este catecismo se ha querido como rescatar pues 49 obras, ¿no? Al final no todas, por supuesto, pero que ayude, ¿no? Que ayude a esto. Y, bueno, pues eso, ¿no? La estrecha relación que tiene con esta guía, la guía para acompañar el proceso catecumenal, ahora hablaremos un poquito más de esto, y la parte celebrativa. Y ahora ya sí, vamos a ver un tema, ¿vale? Este es el tema 1 de nuestro catecismo Buscad al Señor, y entonces, y ya digo, todos los temas tienen la misma estructura, ¿vale? 49 temas con la misma. Nos aparece una imagen, siempre, que hace vinculación, que está en estrecha relación con el título, con el texto que aparece en el lateral y con el texto bíblico, ¿vale? Esa primera página está toda estrechamente relacionada entre sí, ¿vale? Claro, nos podemos preguntar, y bueno, ¿y cómo sé yo la relación que existe entre esta obra, este texto, este título y la palabra de Dios? Bueno, pues la guía nos ayuda a entender por qué, ¿no? Por eso, desde el inicio hubo una preocupación de ir elaborando los temas del catecismo y los temas de la guía, para que las mismas personas que hemos estado trabajando el catecismo, hemos estado trabajando la guía, para relacionar, para que luego el catequista pueda entender, aunque luego el Espíritu Santo le suscite, oye, pues yo veo esto y segura que enriquece, ¿vale? Pero nos ayuda a entender la relación que hay entre esos 4 elementos: obra de arte, pintura principalmente, texto, título y palabra de Dios que ilumina. Después, para iluminar la vida, ¿no? Eso que les decía de un acercamiento al hoy del hombre, ¿qué preguntas? Además, esta parte del precatecumenado, sobre todo, eso, ¿no? Como es las personas que se acercan con un primer despertar, con una primera inquietud, primeros temas trata mucho la dimensión antropológica, ¿no?
qué significa ser persona, qué razón tengo yo de existir en este momento, ¿no? Intentamos en esa clave, porque claro, es muy importante que la experiencia de la fe no sea, bueno, yo soy yo, mi trabajo, mi familia, mis circunstancias y mi fe ahí al lado. Lo que necesitamos es integrar, ¿no? Cómo la vida de fe se integra en toda mi persona, como yo cuando estoy con mi familia soy cristiana y cuando estoy en el trabajo respondo de mi fe y cuando estoy haciendo pádel respondo de mi fe, ¿no? Entonces se intenta, ¿no? Esa vinculación, esa estrecha vinculación entre mi yo más personal con la dimensión de la fe que se me está abriendo como un horizonte. Después, la fe de los cristianos, como les decía, ¿no? Esos números del catecismo, aunque a lo mejor con la distancia no se ve, pero ¿no? Aparece la referencia a los números del catecismo de la Iglesia Católica. Y la segunda página, ¿vale? Cada tema tiene 4 páginas. Igual, ¿no? El contenido de la fe y expresión de fe, como les decía, desde el ámbito de la liturgia, de la oración y esa vida cristiana, esa clave, ¿no? Que es como un pequeño compromiso, algo que te invita a hacer, a conocer, a acercarte y después la fe hecha cultura, que, bueno, esa fe que se ha plasmado tantas veces en la vida de tantos hombres y mujeres que son un testimonio para nosotros, ¿no? No sé si conocen, me imagino que sí, a Carlos de Foucauld. Bueno, pues su historia, su itinerario de vida es también impresionante, ¿no? Como Dios le salió al encuentro, ¿no? Y cómo, bueno, pues ahí aparece un texto suyo junto con esa imagen donde él, bueno, pues entregó su vida al Señor de una manera tan callada y tan misteriosa, ¿no? Murió sin tener ningún seguidor y ahora están extendidos por los 5 continentes, ¿no? Los hermanitos de Foucauld. Bueno, pues estos misterios de Dios que son tan grandes. Así que esto sería un poquito lo que es el tema, cada tema, así, 49 temas, ¿vale? Haciendo el recorrido por las 4 etapas, precatecumenado, catecumenado, iluminación, purificación e iluminación y mistagogía. ¿Alguna pregunta, algún comentario antes de pasar? Muchas gracias, hermana, por su exposición. Y yo quería preguntarle, por ejemplo, para los chicos, o sea, por ejemplo, en nuestra parroquia, que se ha iniciado tema de confirmación para jóvenes que ya de una edad que no son más mayores, ¿no? Entonces, ¿este catecismo puede servir como formación para esa confirmación de chicos que están un poco alejados, que desde la comunión no han vuelto como catequesis? Esa es mi pregunta. Y luego, si para formación también de los propios que estamos dentro. No estamos alejados, pero a lo mejor necesitamos profundizar más en nuestra fe y este material pues, nos puede servir también para profundizar también y para acercarnos más y para prepararnos mejor. Muy bien, sí. Eso, a partir de los 18 años yo creo que este catecismo responde, ¿vale? Antes, bueno, quizá no responda por las preguntas, ¿no? Y por también haber hecho ya un poquito de recorrido en la vida, ¿no? Pero a partir de los 18 años creo que es muy válido. Y para nuestra formación, excelente, quiero decir, de verdad que nos puede ayudar. Además, eso como pretende ser como muy claro, como muy evidente, ¿no? Bueno, evidente en el sentido de ir desmenuzando. A veces nuestra formación de catequistas, pues es verdad que nos hemos formado, que estamos aquí, eso es señal de que tenemos esta inquietud, pero quizá tampoco hemos hecho nosotros un itinerario de fe como cimentando nuestra fe. La tenemos, la transmitimos, la amamos, pero bueno, no sé cuántos se han leído el Catecismo de la Iglesia Católica así punto por punto, ¿no? Entonces, bueno, pues es una manera de leerse el Catecismo de la Iglesia Católica gustándolo, ¿no? Y también eso, con la posibilidad de reflexionar, es decir, ya esas preguntas para iluminar la vida, bueno, pues también. Y además también ayuda mucho, sobre todo eso, ¿no? Cuando se plantea acompañar a otros, como bien sabemos, ¿no? Es cuando uno gusta el tema, cuando uno profundiza el tema, cuando uno hace suyo el tema, a la hora de transmitirlo es desde otra realidad. Entonces, que uno primero pueda gustar y saborearse el catecismo y después
incluso, eso, ¿no? Si tenemos, lo suyo es, ¿no?, una catequesis estructurada, una catequesis, pero ¿quién me dice a mí que eso, que yo me leo y profundizo el tema 1 y luego tomándome un café con unas madres que, bueno, más o menos ahí están, no pueda surgir, oye, pues mira lo que leí el otro día y fíjate, ¿no? Pues a mí me ha ayudado esto. Es decir, que cuando uno tiene contenido puede transmitirlo, ¿no?, de una manera como más sencilla, como más cercana. Entonces, eso, sin plantear un itinerario, pero también se puede dar como ese primer anuncio, como ese primer despertar en la fe a la luz de lo que yo he experimentado. Y puede, para la formación de catequistas, responde este catecismo. Gracias. Vale, pues entonces seguimos. Vamos a por la guía. ¿Vale? Guía para acompañar el proceso catecumenal con el catecismo Buscad al Señor. Fijaros, el tema del acompañamiento, ¿no?, creo que junto con el del primer anuncio, yo creo que es de los temas que más estamos escuchando hoy, ¿no? Y el directorio, de hecho, eso es uno de sus temas transversales. Yo creo que el directorio tiene eso, el tema de la belleza y el tema del acompañamiento son como dos temas transversales a lo largo de todo el directorio para la catequesis. Entonces, realmente esta guía lo que pretende es eso, es acompañar al catequista en este proceso de acompañamiento. Eso, sobre el acompañamiento podríamos hablar mucho. Qué importante y qué necesario es que el catequista tenga experiencia de ser acompañado para poder acompañar. Que nuestras catequesis, pero eso no solo con los adultos, sino también con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, eso, de hecho, el directorio nos dice que tenemos que ser especialistas en humanidad, ¿no? Lo primero que podemos aportar es que es lo primero que hizo Jesús, que es lo primero que hizo Dios. Lo primero que hizo Dios para ayudarnos a entender el amor que nos tenía es hacerse uno como nosotros. Nosotros también necesitamos dar ese paso de hacernos uno. Claro, bueno, pues ya está. Si tengo niños de 8 años, me voy a convertir en una niña de 8 años, como ellos. Y voy a dar tanta guerra como ellos. No, evidentemente. No, pero sí que ellos te sientan cercana, ¿no? Sepan que estás ahí y que entiendes o intentas entender, intentas acercarte a lo que ellos están viviendo. ¿No? Esto en la catequesis es como fundamental. Pues si lo es con los niños, adolescentes, jóvenes, ¿cuánto más con los adultos? Adultos que muchas veces vienen con una vida muy rota. Eso es que Barcelona me ha marcado, ¿no? También por lo cercanía que tengo, ¿no?, de haberlo vivido la semana pasada, ¿no? Pero imaginaros el testimonio de una de ellas, Catalina, que ella de niña, ¿no?, sus padres se separaron y a partir de los 7 años, ¿no?, cuando sus padres se separaron, y de 7 a 11 años se iba una semana con el padre y otra semana con la madre. Ahora ella tiene 32 años, ¿no? El padre abusaba de ella. Cuando se iba la semana que estaba con ella, abusaba de ella, ¿no? Hasta que la madre se dio cuenta, porque la niña no le daba mucho miedo decirlo, ¿no? Y la tenía acobardada, ¿no? Hasta que ya lo manifiesta. Ahora, a los 32 años, ha pedido el bautismo porque ha sido capaz de perdonar. Imaginaros, ¿no? Qué experiencia, qué vida y qué responsabilidad del catequista acompañar este proceso. Pero es que verdaderamente es acompañar a esta experiencia, por un lado de dolor, por otro lado de perdón, para que hagan este recorrido de conocer la fe, porque ella, libre y voluntariamente, es que ahora quiero recibir el bautismo. Es que quiero que este Dios que me ha ayudado a perdonar a mi padre sea el centro de mi vida. Y entonces llama a la puerta de la iglesia. A mí se me pone el vello de punta, ¿no? Otra chica, Alma, que había intentado suicidarse, no había caído en una depresión, una chica jovencísima. Pues había caído en una depresión, estaba a punto de suicidarse
Y ese día, es decir, en el momento en que ella había decidido suicidarse, llaman a la puerta y le dice una señora desconocida: sé lo que vas a hacer, no lo hagas. Yo quiero ayudarte. Esta chica dijo: o Dios existe o esto no puede ser. Claro, acompañar estos procesos. Acompañar cómo Dios actúa en el corazón de cada hombre y de cada mujer. Además, es que Dios no tiene otro empeño que llevarnos a su plenitud, a participar de su vida ya aquí. Entonces, cuando se nos acerca un adulto, ¿no?, a estos padres que tanta guerra nos dan en la catequesis, pero al final no sabemos qué hay detrás, no sabemos qué están viviendo, no sabemos cuál ha sido su experiencia. Por eso siempre hay que acercarse a toda persona, ¿no?, con mucho respeto, con mucho... ¿no? Moisés, descálzate, pues es tierra sagrada. Pues eso, ¿no?, acercarnos descalzándonos. Los catequistas tenemos que saber esto, ¿no?, saber y vivir en esta clave. Entonces, qué importante es que el catequista se prepare bien para hacer estos procesos de acompañamiento. La Iglesia nos da una herramienta, un instrumento. Yo puedo, yo sé, tengo cuál es el itinerario de esta fe, cómo llevarte, cómo conducirte, pero eso no, hay que saber hacerlo. Hay una parte humana, hay una parte de esa intimidad que uno prepara con Jesús, de donde puede brotar este acompañamiento. Entonces, la guía lo que busca es eso, acompañar, ¿no?, que realmente den las claves, de las herramientas en las que el catequista pueda prepararse, pero eso, sin dar por hecho su experiencia personal de encuentro con Jesús y su preparación, ¿no?, y dedicación al tema. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar en cada guía, en cada tema de la guía? Bueno, lo primero es una introducción a cada una de las etapas. Claro, estamos hablando mucho de que el RICA tiene estas 4 etapas. Entonces, el primero que tiene que conocer, bueno, es verdad que en el catecismo también, pero no, el catecismo es para que el catecúmeno o la persona que desea revitalizar su vida cristiana lo tenga en sus manos, ¿no? Entonces, habla en clave de, bueno, estás en este momento, ¿no? Pero ahora el catequista, lo que hace la guía es ayudarle a decir, mira, esta etapa, este momento es así, ¿no? Esta es la realidad de este momento y cuáles son los objetivos que tienes que conseguir a lo largo de este itinerario, ¿no? Estos 9 temas, bueno, pues cómo, hacia dónde tienes que tender, ¿no?, a lo largo del desarrollo de estos 9 temas. Partimos de aquí y queremos llegar aquí, ¿vale? Entonces, eso es lo que nos ofrece la introducción a cada una de las partes de la guía. Después, en cada tema, ¿no? Veíamos antes el tema 1. Bueno, pues el tema 1. Nos hiciste, Señor, para ti. Lo primero, los objetivos. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de este tema en concreto? Siendo conscientes de que estamos en la etapa precatecumenal, que no es lo mismo que estar en el proceso catecumenal, ni estar en la etapa de iluminación, ni estar en la mistagogía, ¿vale? Aquí el momento por el que está pasando el proceso es un proceso marcado, es un proceso que vamos dando pasos, vamos avanzando, ¿no? Es verdad que los catecismos todos tienen este proceso gradual, ¿no? Pero en este catecismo especialmente porque sigue el RICA, porque sigue ese ritual de iniciación. Entonces nos aparecen los objetivos y nos aparecen los contenidos. En los contenidos, bueno, pues cuál es la obra de arte que nos vamos a encontrar, quién es el autor, una pequeña referencia y las distintas, a los números del catecismo a los que hacemos referencia, ¿no? Y también nos aparece en la etapa que estamos, ¿no? Por eso aparece en color distinto, ¿no? La fe de los cristianos, la expresión de fe, pues en el ámbito de la liturgia te vas a encontrar con esto, hace una referencia a San Agustín, ¿no? Porque es la oración que aparece, y la fecha cultura, pues te vas a encontrar con esto. Y tenemos una serie, cada tema, una serie de códigos QR. ¿Qué nos ofrecen esos códigos QR? Nos abren una puerta a más contenido. Es decir, tenemos una oración de San Agustín, pero ¿quién es este San Agustín? Bueno, pues lo puedo buscar en Google, pero también le doy al código y me dice,
pues de San Agustín, una pequeña reseña de San Agustín. Que la obra de arte no la veo, ¿no? La primera de la portada, de cuando Pedro confiesa a Jesús. Bueno, pues si me aparece solo un fragmento de la obra, abro el código QR y me aparece la obra completa. Es decir, lo que quiere es darle al catequista como esa herramienta, como ese instrumento para tener una puerta de acceso más amplio, porque a veces nos ceñía, ¿no? La letra nos ceñía, no podíamos hacer un tocho ahí, 5 libros, no. Pues venga, vamos a hacer una guía un poquito ágil, pero gracias a los métodos de ahora, por los códigos QR, nos ofrecen como una puerta, ¿no? Y aparece les hablaba antes de Carlos de Foucault, claro, pero a lo mejor, no sé si todos sabemos quién es Carlos de Foucault. No, código QR y me cuenta la vida, o puedo leer la vida de Carlos de Foucault y situarme un poquito en por qué está pensado en el primer tema, en expresión de fecha cultura, Carlos de Foucault. Pues por esta clave, ¿vale? Y después la preparación del tema para el catequista. Eso, ¿no? Aquí me ayuda a entender la relación que hay entre el título, la obra, el texto bíblico, el texto del lateral, cuáles son las preguntas que quiere suscitar. Bueno, ahí ayuda al catequista a prepararse el tema. Es como si tuvieras un tutorial, ¿no? Y vas viendo, mira, pues la clave es esta, y han puesto esta obra por este motivo. Bueno, pues ahí, ¿vale? Y después, el apartado posible paso a paso del encuentro con los destinatarios. Es un posible paso a paso, es decir, yo me leo el tema del catecismo. Bueno, me leo la introducción para situarme que estoy en el precatecumenado. Me leo el tema del catecismo, me leo la guía, me leo el tema de la guía, abro los códigos QR. Bueno, y ahora, ¿cómo desarrollo esto yo en la catequesis? Entonces, ahí damos un posible paso a paso. No significa que el catequista se sienta ceñido de decir o lo hago así o lo hago así. No. Oye, te sugerimos que, mira, primero puedes empezar de esta manera y después puedes seguir de esta otra. Después puedes hacer referencia a esto que hemos comentado anteriormente. Puedes abrir el código QR. Es decir, es como una propuesta que yo, catequista, que conozco o que voy conociendo a mis destinatarios, que también mi parte personal que tengo que aportar a cada tema. Luego ya cada uno personalmente se cocina el tema, ¿no? Se prepara el tema. Pero si me ayuda este paso a paso, pues fenomenal, ¿vale? Pero eso, que no penséis que lo que queremos es ceñir, sino al contrario, lo que queremos es, oye, si te sirve, fenomenal. Oye, pues este paso sí, mira, yo con este grupo creo que no. O es que mis destinatarios no son catecúmenos sin bautizar, son todos bautizados, entonces yo creo que no hace falta. Es decir, ya ahí apertura y anchura de corazón, ¿vale? Y después queremos que sea, pues eso, para acompañar, ¿no? Entonces, ecos del encuentro. Es decir, bueno, después de desarrollar el tema, después del trabajo hecho, ¿no? De preparármelo yo, de transmitirlo, ¿qué resuena en mi corazón? Oye, pues qué bien ha hecho esto, empezar con esta oración, nos ha venido fenomenal. Fulanito ha hecho esta pregunta que no he sabido responderle o que creo que no es el momento, estamos en el tema 1, todavía nos quedan 48 temas, no hacía falta responderle, así que, pero me la apunto porque posiblemente vuelva a surgir. Esta me ha hablado de una situación que ella está viviendo, oye, no quiero que se me olvide. Es decir, ecos del encuentro, es decir, ¿qué ha pasado? ¿No? Y yo recojo ahí en mi guía esas anotaciones que cuando me voy a preparar el segundo tema, o el tema 23, pues los tengo ahí, ¿no? Y me vienen bien y me van, además eso, ¿no? Si puedo ir haciendo como un recorrido, pues fulanito va más avanzado, o eso, los que vienen de una vida, a veces eso, ¿no? En la experiencia esta de Barcelona, había chicos que en su casa no habían escuchado nunca hablar de Dios y otros que sí. Lo que pasa es que las circunstancias de sus padres de que viajaban de un lugar para otro, pues no le habían dado la posibilidad de bautizarse, pero sí que tenían una experiencia de Dios en su vida. Sí que Dios ocupaba un lugar, pero nunca se había propuesto, pues venga, voy a bautizarme y a formar parte de la Iglesia. Bueno, pues esto nos viene muy bien, ¿no? Escucharlo y tenerlo presente. Entonces, ya veis que la guía es como súper sencilla,
eso, que lo que pretende es acompañar, ¿no? Ir de la mano del catequista para que se pueda preparar el tema, para que pueda desarrollar el tema lo mejor posible, y luego ya el Espíritu Santo hace su obra, como siempre. ¿Vale? ¿Alguna duda sobre la guía? ¿Bien? Vale, pues vamos a la última parte del kit. Es la carpeta de celebraciones. Les he dicho, ¿no? La estrecha relación entre catequesis y liturgia. La estrecha relación cuando un catecismo está inspirado en un ritual de iniciación cristiana, en este caso de iniciación cristiana de adultos, pero no podía ser de otra manera, ¿no? Que esa estrecha vinculación. La catequesis, la dimensión de la fe, hay que celebrarla, y la celebración necesita ser sostenida por la fe, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar, pues eso, 19 celebraciones, pero en estas dos claves: los no bautizados y los sí bautizados, pero que desean revitalizar su vida cristiana. Entonces, eso, todas las celebraciones van a tener este paralelismo. Y también ofrecemos, ¿no? Porque bueno, está el rito de admisión, ¿no? Si la veis un poquito, el rito de entrada, tanto bautizados como no bautizados, en la etapa precatecumenal, y después en la etapa catecumenal, porque así nos lo indican las prenotandas del RICA, es profundizar en la palabra de Dios, ¿no? Que no solo como aparece en cada uno de los temas, sino que se ofrezcan como momentos orantes de la palabra. Entonces también ofrecemos 4 como lectio divina, ¿no? Como cogiendo un texto bíblico en el que se pueda una catequesis. Hoy no vamos a adentrarnos en ningún tema, sino que hemos visto el tema 9, que es Dios creador. Bueno, pues vamos a ver de manera orante, con un texto del Génesis, ese tema. Es decir, no solo en lo que referente al contenido de la fe, sino también en la dimensión más orante y más de profundizar en ello. Entonces, hay una celebración de la palabra, una liturgia de la palabra con distintos textos. Pero igual, ¿no? Nos aparece en la carpeta de manera muy sencilla, en la que ofrecemos 4, pero oye, yo creo que en este momento, después de haber visto este tema, qué bien nos viene que profundicemos. Pues cojo este texto bíblico y hago el mismo esquema que yo veo que me ofrece la carpeta para ese otro texto, pues yo lo adapto a mi texto, ¿vale? Al texto que yo creo que conviene orar, ¿vale? Entonces, pues también nos vamos a encontrar esas celebraciones de la palabra. Y después están las entregas, ¿no? Que esto también lo vemos en el Catecismo Jesús es el Señor, la entrega del Padre Nuestro, la entrega del Credo. Y nosotros hemos introducido, que no está en el RICA, la entrega del Decálogo, ¿vale? Porque hay un itinerario, ¿no? Que vive la Iglesia, donde se nos presentan los mandamientos, y se nos presentan los mandamientos en clave positiva. Es decir, cómo actúa el que vive el primer mandamiento. Y damos unos puntos de así actúa el que vive el primer mandamiento. Pues ya sé que si no actúa así, es que no lo estoy cumpliendo. Pero en lugar de poner en clave negativa, los hemos puesto todos en clave positiva, ¿no? Así vive el que vive el cuarto mandamiento, así vive el que obra, el que vive el sexto mandamiento, todos los mandamientos. Y entonces nosotros hemos creído oportuno hacer la entrega del Decálogo, ¿no? Después de ese itinerario de ver los temas. Como digo, esto no está contemplado en el RICA, pero ahí está, tanto para bautizados como para no bautizados. Y es verdad que las entregas del Padre Nuestro y del Credo, el RICA deja libertad de que se hagan o dentro de la etapa del catecumenado o dentro de la etapa de la purificación e iluminación, en esa última etapa de la última cuaresma. Entonces nosotros también la hemos puesto en la etapa, como aparece en el RICA, en la etapa de la purificación, en la última cuaresma, pero se pueden trasladar una vez que hemos visto el credo, ¿no? Todos los temas del credo que están contenidos al principio de la etapa catecumenal. Oye, pues ahí podríamos tener la entrega del credo. Y la entrega del Padre Nuestro, hay varios temas sobre el tema de la oración, pues podríamos tenerlo ahí. Pero si no, pues se deja para el momento de la etapa de iluminación.
Los escrutinios, que como les decía, ¿no?, están estrechamente vinculados a los temas. Jesús es la luz, Jesús es la vida y Jesús, la curación del ciego, el agua y la samaritana. ¿Vale? Los 3 temas, bueno, pues eso. Jesús es el agua viva, Jesús es la luz, Jesús es la vida. Pues en esos 3 escrutinios están recogidos también, y esos sí que son propios de la etapa catecumenal. Y después ya la celebración de los sacramentos, que eso, pues nada, seguimos el RICA y ya está. Así que hay una preparación inmediata a ese momento. Y bueno, ahora lo podéis ver, ¿no? O después, si queréis, ¿no?, coger la carpeta, como están en folletos, para facilitar el uso, ¿no?, de no tener que ir con el RICA, sino pues en la hojita está cada una de las celebraciones, la entrega del Padre Nuestro y eso. Vaya, esto ya es... las distintas celebraciones. Y a ver si aparece una de la liturgia. Esta es lo que les decía, ¿no? La celebración de la palabra, pues Dios creador del cielo y de la tierra. Después del tema 9, pues nos aparece un guión de cómo podemos tener esa celebración. Y bueno, pues hasta aquí el catecismo, la guía, la carpeta de celebraciones de Buscad al Señor, que los obispos españoles pues han tenido este interés, esta deferencia de decir queremos que los catequistas tengan buenos instrumentos, buenas herramientas para esta transmisión de la fe tan importante y que, como digo, ¿no?, pues en España cada vez tenemos mayor número de adultos que solicitan los sacramentos y también, ¿no?, esa realidad de personas adultas que, bueno, pues en su vida tienen ese momento de desear revitalizar su vida cristiana, así que tengamos esta oferta y propuesta desde la Conferencia Episcopal. Pues muchísimas gracias, hermana María. Bueno, el catecismo es un instrumento especial en las manos de los catequistas. 2 características tiene que tener al menos un buen catecismo. Uno es la adaptación, el querer adaptarse al lenguaje, a la cultura del destinatario, y luego que sea significativa, que sea significativo el catecismo, es decir, que me diga algo a mí, con mis inquietudes, con mis problemas, con lo que estoy viviendo. Y bueno, esperemos que este catecismo de verdad pues pueda recurrir y pueda acudir a contestar a esas preguntas que nos solemos hacer en nuestro día a día. Bueno, también quería resaltar algo también que me ha gustado mucho. Es el tema de la expresión de la fe que recoge el catecismo. Es decir, cómo podemos nosotros expresar la fe con lo que tenemos que vivir, es decir, con nuestra oración, con la liturgia, con nuestro compromiso diario. Y como también nos ha dicho el Directorio para la Catequesis, y que nosotros en el Día del Catequista del año pasado, de 2022, también fue nuestro tema estrella, la Via Pulcritudinis, pues nos gusta que podamos recurrir a este recurso. Y también en la Guía del Catequista, perdón, me ha gustado mucho ese espacio para los ecos del encuentro, porque ¿qué me resuena a mí? ¿Cómo ha ido el encuentro? ¿Cómo va el catecúmeno poco a poco? Es decir, durante todo el proceso hay que ir haciendo una verificación. No solamente es si ha conseguido los contenidos que le vamos transmitiendo con el catecismo, sino también si esta persona, si este catecúmeno, está también configurándose con Cristo, si está viviendo en clave cristiana. Y entonces pues ahí podemos tomar nota para luego ir viendo cómo va creciendo en estos 2 aspectos. Pues muchísimas gracias. Y nosotros tenemos un detalle para ti, que aquí Paloma y Sonia te van a hacer entrega.